A ver, hablemos del Levítico. Sí, ese libro que, seamos honestos, muchos prefieren saltarse. Y es que está lleno de leyes, de rituales, que hoy nos parecen de otro mundo, ¿no? Pero, ¿y si les dijera que justo ahí, escondida en sus páginas, se encuentra la respuesta a una de las preguntas más profundas de la humanidad? La pregunta que lo impulsa todo es básicamente esta. ¿Cómo es posible que lo imperfecto, lo humano, con todo lo que somos, pueda habitar en la presencia de lo perfecto, de lo divino? Vaya pregunta. Bueno, pues este antiguo libro no es solo un manual de reglas. Pensemos en él más bien como un mapa, como una solución propuesta a ese enorme problema. Cómo un pueblo imperfecto puede caminar junto a un Dios que es perfectamente santo. La primera parte de ese mapa, de esa solución, la encontramos en un concepto que es fundamental que entendamos bien: la redención, pero a través del sacrificio. Para poder siquiera acercarse a un Dios santo, era necesario un sistema, una especie de puente para lidiar con la imperfección humana. Y ese era precisamente el rol de los sacrificios que se describen en los primeros capítulos. Miren, para que no sea tan abstracto, tomemos un ejemplo concreto: el holocausto. El proceso era súper simbólico. La persona traía su animal y le ponía las manos encima. Un acto que básicamente decía: esto me representa a mí. Al sacrificarlo, estaba reconociendo el costo de su propia falta. Y entonces, ahí intervenía el sacerdote, que manejaba la sangre, la ofrenda, actuando como un mediador. Era todo un drama muy tangible, pero con un propósito clarísimo: la expiación. Y aquí hay un punto clave, que es el concepto de expiación. La palabra en hebreo es kiper, que literalmente significa cubrir. O sea que el sacrificio era un acto que, simbólicamente, cubría la falta. Esto permitía que la relación con un Dios santo pudiera continuar, a pesar de todo. Y en el corazón de este sistema de cubrir la falta, hay un elemento que es poderoso y central: la sangre. El mismo libro nos da la clave para entender por qué era tan importante. En este versículo fundamental dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La lógica es bastante directa. La sangre representa la vida. Por lo tanto, lo que se estaba entregando era la vida de un sustituto inocente para cubrir la falta de la persona culpable. Era el símbolo máximo del costo del error y del camino que se había provisto para la reconciliación. Pero, a ver, ¿por qué era necesario todo este sistema tan complejo de sacrificios? La respuesta nos lleva al mismísimo corazón del libro, un llamado profundo a la santidad. La razón de ser de todos estos rituales se reduce a una verdad central que tiene que ver con el carácter de Dios. Él es descrito como radicalmente santo. Es una pureza tan intensa que está completamente separada de cualquier imperfección. Para que nos hagamos una idea de lo en serio que se tomaba esto, pensemos en esta imagen del libro de Éxodo. Al pueblo se le advirtió que ni se le ocurriera tocar el monte Sinaí, donde estaba la presencia de Dios, porque morirían al instante. Esa imagen nos muestra la distancia tan inmensa que había entre lo humano y lo divino. Entonces, la consecuencia era clara, ¿no? Su pueblo estaba llamado a vivir de una manera distinta, a ser apartados, a ser santos, para poder reflejar el carácter de ese Dios que los había llamado a ser su gente. Ok, pero ¿cómo se veía en la práctica eso de tener una vida apartada? Porque no era solo una idea bonita y abstracta. Este llamado a la santidad estaba diseñado para meterse en cada aspecto tangible de la vida de la comunidad. O sea, para estructurar toda la sociedad alrededor de este principio central. Primero que nada, había lugares santos. El centro de la vida de Israel, ya fuera el tabernáculo, que era móvil en el desierto, o más tarde el templo permanente en Jerusalén, era un espacio físico que representaba que Dios estaba ahí, en medio de ellos. También había personas santas. Se designaron roles muy específicos, como los sacerdotes de la tribu de Leví, para que fueran los mediadores en el santuario. Pero ojo que esto es crucial. Aunque había roles especiales, el llamado final a ser un pueblo santo era para absolutamente todos.
Luego estaban las acciones santas, y no eran solo rituales vacíos, para nada. Prácticas como los sacrificios, los ritos de purificación, la oración, eran formas de marcar la vida diaria y de distinguirla como una vida dedicada a Dios. Y por último, hasta el tiempo mismo estaba estructurado por la santidad. El calendario hebreo no era un calendario cualquiera. Estaba marcado por ritmos sagrados, desde el sábado semanal hasta las grandes fiestas anuales como la Pascua, que le recordaban al pueblo constantemente su historia y su pacto con Dios. Y todo este sistema, los lugares, las personas, las acciones y los tiempos, se resume en este mandato central, que es el latido del corazón de Levítico. Santos seréis, porque santo soy yo Jehová, vuestro Dios. Así, de repente, Levítico se transforma. Ya no es solo un libro de reglas que no entendemos, sino una respuesta muy poderosa a cómo lo imperfecto puede acercarse a lo perfecto. Y nos deja con esta pregunta resonando. En nuestro mundo, hoy, ¿qué podría significar vivir una vida apartada?